Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy muy contentos porque tenemos a una súper invitada, a Sofía García, que no nos pudo acompañar, pero que de verdad la tenemos acá, y tenerla acá es súper bueno para nosotros, para que nos cuente un poco y nos hable sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y que esta sesión se enfoque en todo lo que nosotros en Aldeas Infantiles hacemos y también cómo lo enfocamos a los objetivos de desarrollo sostenible, también qué son, cómo lo trabaja Sofi desde su función. Entonces estamos acá Rosa, está Dani, estoy yo y obviamente nuestra invitada especial Sofía. Le voy a dar el paso a ella. Sofi, muchas gracias en primer lugar por asistir de forma virtual a nuestro taller. Siempre eres muy bienvenida en Latinoamérica y esta vez te damos las gracias por poder tener esta sesión en conjunto con nosotros. Entonces, en primer lugar, Sofi, preséntate. Hay personas nuevas en el taller, entonces primero, para los que no te conocen, preséntate, y también queremos conocer un poco todo lo que hacen desde la oficina en Nueva York. Entonces te doy la palabra, Sofi. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotras por invitarme. Un saludo súper cariñoso a todos los compañeros. Siempre me siento súper bienvenida y como en casa en los talleres LAM. O sea que muchísimas gracias. Siento muchísimo este año no poder estar en persona. Espero que tengamos alguna oportunidad prontito, porque la verdad es que son los talleres más motivantes y más divertidos de toda la federación. Así que muchísimas gracias por invitarme, lo primero. Y en modo de presentación, muchos de vosotros ya me conocéis porque estuvimos el año pasado juntos o en diferentes reuniones, pero para los nuevos compañeros y a modo de recordatorio, soy Sofía García y soy la representante ante la ONU y jefa de alianzas estratégicas de la Federación de Aldeas Infantiles, y estoy aquí en Nueva York. Nuestra oficina está, como podéis ver, es desde donde os hablo, dentro del complejo de la ONU, así que el trabajo de nuestra oficina se centra en torno a aprovechar nuestra localización enfrente de la ONU y hacer incidencia y advocacy con gobiernos, y también aprovechar que tenemos a un montón de corporates y un montón de gobiernos donantes en la mesa a diario para construir esas alianzas, para construir esas relaciones, y que después vosotros podáis aprovecharlas a tope. Y uno de los puntos que aprovechamos siempre para construir esa relación o para tener esa primera conversación es, por supuesto, los ODS, que es el trending topic de la ONU y el marco general. O sea que gracias por la invitación, y eso es un poquito lo que hacemos aquí en la oficina de Nueva York. Perfecto, Sofi, muchísimas gracias por la introducción. Y también quisiéramos entonces, dentro de este contexto, empezar con las preguntas ya más de fondo. La idea es que podamos preguntar en las tres áreas toda esta relación con los ODS, todos los procesos que llevamos a cabo, y nosotros desde Aldeas Infantiles también cómo poderlo aplicar a cada una de nuestras áreas, tanto la institucional, la corporativa y la de gobierno. Entonces tenemos algunas preguntas, para hacerlo como más charlado, algunas preguntas que se han generado en estos años en las áreas a nivel de la región, y que algunos colegas también tienen dentro de todo el marco de los ODS. Entonces, en primer lugar, le quiero dar el paso a Daniel Araya, para que pues nos haga todas las preguntas referentes a lo que son subsidios gubernamentales y cómo también tiene esta relación con los ODS en el área. Entonces, Dani, te doy la palabra. Gracias Gina. Creo que es muy importante para el área de la acción 7.3 y de subsidios estatales trabajar de la mano con Sofía y con la oficina de Nueva York. Como ella bien lo decía, es un trabajo con gobiernos, y nosotros como la acción 7.3 es a lo que nos especializamos, en trabajar con gobiernos para la obtención de fondos públicos. Entonces, en buena hora. Sofía, la primera pregunta que viene del área de subsidios gubernamentales es entender qué peso tienen los objetivos de desarrollo sostenible para las decisiones de un gobierno. Gracias, Dani. Pues, ¿qué peso tiene? Una respuesta rápida es muchísimo, todo el peso del mundo, porque, como sabéis, los ODS al final son la agenda de desarrollo, la agenda internacional, pero también la agenda nacional de desarrollo desde el año 2015, cuando se apoyaron. Un poco la pregunta puede ser,
sí, es un acuerdo entre todos los gobiernos tomado por unanimidad, lo cual ya le da un mogollón de peso, pero ¿realmente se toma en cuenta o no? Y ahora que llevamos 4 años con los ODS y que ya tenemos un poco de distancia para ver si fue el boom del momento o realmente tiene ese peso y los gobiernos realmente lo toman tanto en consideración, ahora que se cumple el cuarto aniversario, podemos decir que sí, que se ve a nivel diario que los ODS se han convertido en el lenguaje común y en el marco de actuación de los gobiernos, ¿vale? Y esto se ve de varias maneras. Por una parte, está claro que podríamos decir probablemente el 70% de los países del mundo han tomado los ODS como la referencia para desarrollar sus marcos nacionales de desarrollo. En el caso de América Latina, podríamos argumentar que es el 100% o 95% de los gobiernos. Casi todos vuestros gobiernos han tomado realmente los ODS como marco propio y los planes de desarrollo que se van haciendo nuevos, si son cuatrianuales o cada 5 años, se hacen ya con los ODS en mente, ¿vale? Entonces, los ODS son muy prácticos porque te dan una pista de por dónde va a ir el marco nacional de desarrollo, dónde van a estar las prioridades del gobierno, ¿vale? También nos sirve, entonces, por supuesto, para identificar prontito en qué se va a centrar mi gobierno, en qué se va a centrar el desarrollo de mi país, ¿vale? Y cuáles son las áreas en las que van a empezar a invertir, para predecir lo que viene y poder planear nosotros nuestros marcos de actuación un poco sabiendo por dónde va a tirar el gobierno. Por supuesto, hay elecciones, hay cambios, la estabilidad política de la región y del mundo en general no es el mejor momento, pero sí dan una buena guía. Y para esos asuntos core, esos asuntos menos políticos y más de Estado, los ODS nos dan una muy buena guía. Pero además de una guía, es decir, tenemos más posibilidades de reaccionar a los planes nacionales y de prever lo que va a haber, también nos dan un instrumento para influir esos planes nacionales de desarrollo, para decir, cuando el gobierno esté determinando en qué me voy a centrar en los próximos 5 años o 4 años o 3 años, poder nosotros hacer un trabajo de advocacy, ¿vale? Y ahí en toda la entrevista creo que va a salir un montón de veces ese vínculo advocacy-IPD, ¿vale? O alianzas institucionales. Con un buen trabajo de advocacy podemos influenciar esos planes nacionales a través del lenguaje ODS y una vez que está en el plan nacional es muchísimo más fácil después garantizar pues que haya presupuestos asignados, etcétera, etcétera. Entonces es un instrumento para predecir lo que va a hacer nuestro gobierno y dónde va a invertir nuestro gobierno y los gobiernos de Noruega y Alemania y Suecia y de países donantes, etcétera, pero también para influir esos marcos. Eso es lo primero. Lo segundo, se ha convertido en el nuevo marco de interactuación, digamos un poco en la puerta, mucho más estructurada que hasta ahora, de interactuación entre la sociedad civil y el gobierno, ¿vale? Antes, cuando nosotros como ONG íbamos a hablar con el gobierno, si es que íbamos, pero bueno, la sociedad civil en general, cuando iban a hablar con el gobierno, tienes que tener una especie de punto en común o de buscar qué tenemos en común, ¿vale? Ahora los ODS te dan ese marco. Es decir, sabemos que les interesan a ellos y nos interesan a nosotros. Entonces, te da un marco de interactuación. Y los gobiernos, un poco por la presión internacional y también la presión entre Estados miembros, saben que tienen que incluir a la sociedad civil. Antes era muchísimo más fácil cerrar la puerta a las ONGs, pero ahora lo tienen que hacer. Porque cuando vienen a Nueva York, ¿vale? Al foro político a reportar sobre su progreso, la primera pregunta que le van a hacer, o la segunda o la tercera, es ¿cómo habéis interactuado con las ONGs? ¿Qué piensa la sociedad civil de tu país? Entonces, es súper interesante la plataforma que nos da para coger el teléfono y decir Ministerio X, Ministerio Y o Ministerio de Planificación, nos gustaría hablar contigo de cómo Aldeas Infantiles puede ayudaros, puede ayudar al gobierno a conseguir la meta 8 sobre empleo juvenil o a conseguir la meta 4 sobre educación, ¿vale? Nos da un canal de interactuación. También es un canal, y luego lo podemos ver un poquito más adelante, de interactuación entre el gobierno y el sector privado, que nos puede dar
unas claves muy interesantes de cómo va y de cómo se controla o se regula esa conversación, y de sector privado a ONG. Es decir, al final es un lenguaje común que nos ayuda un poco nos da un pie para construir esa relación y para mantener esa relación. Otro aspecto muy interesante, o sea, hasta ahora es cuánto peso tiene para los gobiernos dentro del país, ¿vale? Pero también es muy interesante preguntarnos desde la perspectiva IPD qué peso tiene para los gobiernos fuera del país, en la planificación de su ayuda al desarrollo, ¿vale? De sus planes de ayuda al desarrollo. Ahora mismo está en la mayoría de los países completamente vinculados. O sea, no va a haber un grant de NORAD o de SIDA o de ADA o de la EFID que no tenga un elemento ODS. Es absolutamente fundamental. Si aspiramos a a recaudar fondos de ayuda oficial al desarrollo, absolutamente fundamental vincular nuestra propuesta o nuestra solicitud a los ODS. Tiene que tener el lenguaje, porque los gobiernos están muy interesados en venir a Nueva York y decir, chicos, esto es como España ha colaborado con los ODS. A nivel interno hemos puesto políticas para la pobreza infantil, que tenemos un montón en España, nos hemos centrado en atajar la desigualdad, y a nivel externo hemos colaborado aumentando el presupuesto dedicado a la ayuda al desarrollo en un 0,2%, por ejemplo. Entonces, como realmente el donante tiene muchísimo interés en venir y decir, yo soy el que mejor implementa los ODS, tenemos que plantear nuestras propuestas de manera que ellos vean que dando ese grant a aldeas pueden después mostrar su colaboración a los ODS, ¿vale? Espero haberlo explicado bien. Y de todas formas, comparto un ejemplo súper reciente, ¿vale? De la semana pasada. La semana pasada, como sabéis, aquí en Nueva York terminó el jueves el foro político de alto nivel, ¿vale? Lo que llaman el High Level Political Forum. Y voy a compartir mi pantalla mientras voy hablando, a ver si puedo, para enseñaros un poquito la página web. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis, pero la voy a compartir. Sabéis que en el foro político, ¿vale? Todos los años, por ejemplo, vamos a ver, 2018, un grupo de países reporta sobre su contribución a los ODS. Es decir, qué ha hecho Argentina o qué ha hecho Ecuador, ¿vale? Por ejemplo, Argentina en 2017, podéis ver ahí, qué ha hecho Argentina para contribuir a los ODS, ¿vale? Entonces, todos estos gobiernos vienen a Nueva York a contar la historia. El miércoles de la semana pasada estuve en un evento en el que participaba la alta comisionada para la Agenda 2030 de España, ¿vale? Y habló la antigua primera ministra de Nueva Zelanda, y habló también el profesor Gómez, ¿vale? Lucas Gómez, que es el director de seguimiento y evaluación de políticas públicas de Colombia, ¿vale? Del Ministerio de Planificación. Estaba en un panel, fue muy interesante porque esta página web os la compartiré. Supongo que la habéis visto, pero os la puedo pasar. Entonces, lo que dijo el director en el Ministerio de Planificación fue, habló muchísimo de cómo Colombia, y la verdad es que Colombia es, por ejemplo, un país ejemplar en tener en cuenta los ODS, cómo Colombia está aplicando y cómo Colombia está incluyendo los ODS en su Plan Nacional de Desarrollo, pero también, y esto es especialmente interesante para aldeas, a nivel municipal, cómo lo han nacionalizado y ahora cómo lo van a localizar. Es decir, él estaba aconsejando a otros gobiernos de la región y España cómo hacer que ese marco internacional haga un trickle down hasta lo local. Y nosotros, que trabajamos mogollón con las municipalidades y a nivel local, pues puede ser muy interesante. Y él decía que el Ministerio de Planificación, el Gobierno de Colombia, le está comunicando a las, no sé si dijo que había como 700 municipalidades o gobiernos locales, dijo un número altísimo, a todas estas municipalidades en Colombia,
que si quieren acceder a la ayuda al desarrollo que recibe Colombia, tienen que incorporar los ODS en su trabajo. ¿Vale? O sea, lo están realmente ligando a todos los niveles de gobierno y están ligando la recepción de ayuda al desarrollo a este tema. Entonces, me parece muy interesante porque realmente las municipalidades están perdidas. En parte, de repente, ellos que están pensando en el alumbrado eléctrico y en cosas de municipalidad, cosas de nivel local, les viene este supermarco internacional con grandes palabrejas y saben que su relación un poco con el gobierno y la asignación de presupuestos va a empezar a depender de eso. Ahí es donde tenemos una ventaja increíble con Aldeas. Ahí es donde podemos ir y decir, nosotros, que tenemos un vínculo nacional, un vínculo regional, un vínculo internacional, podemos ayudar a la municipalidad de X a conseguir estos objetivos. Y Cristina Gallach, la alta comisionada del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Presidencia en España, comentó también que gracias a los ODS, la cooperación española, que tuvo un momento de bajón, como a lo mejor sabéis, la ECID va a incrementar sustancialmente la cooperación o la asignación de recursos que tienen a la cooperación, que en el caso de España es, si no todo, casi todo, para América Latina, ligado a hacer una especie de partida especial para la promoción de los ODS. Entonces ahí va a haber una bolsa de dinero muy interesante que para ellos es fundamental y que si estamos preparados, pues podemos desde luego aprovechar un montón también en colaboración con Aldeas España. No sé si responde a tu pregunta, Daniela. Hola, muchas gracias, Sofía. Creo que sí, y de hecho no solo respondió a la pregunta sobre el peso de los ODS, sino también a ideas de cómo utilizarlos para trabajar con los gobiernos. Nos hablaste, por ejemplo, de cómo eso nos ayuda a prever lo que va a pasar, del ligamen con el plan de desarrollo, nos hablaste, por ejemplo, del trabajo con sociedad civil. ¿Tienes algún consejo adicional que nuestras ANs puedan implementar para sacarles provecho trabajando con gobiernos? Sí, bueno, quizás añadir que no solo, o sea, nos da ese lenguaje común, ¿vale? Pero nos da también un instrumento para poner presión. Es decir, para decir, ¿os habéis comprometido a nivel internacional? Tenéis que ir a Nueva York o en 2020 a reportar, o en 2021 o cuando reporte cada uno de vuestros países, ¿vale? Como en la lista que os he enseñado, ahí se puede ver qué país reportó en cada año y se puede ver, a partir de noviembre se puede ver ya quién reportará en 2021, ¿vale? O a partir de octubre. Podemos poner presión, es decir, como sociedad civil, y esto lo ideal es hacerlo, por supuesto, en alianza con otras redes de infancia o con otras ONGs en general, es decir, ir al gobierno y decir, estaremos muy atentos para saber si Colombia o Ecuador o Costa Rica o el país X está haciendo lo suficiente para la consecución de los ODS para la infancia. Es decir, nos ayuda a poner presión. Os recordamos, querido gobierno, que tenéis la meta 1.2 que habla específicamente de reducción de la pobreza infantil. ¿Vale? ¿Qué está haciendo el gobierno X para conseguir la meta 1.2? Y si están haciendo algo y nos lo dicen, pues genial, nos unimos a sus esfuerzos, pero si no, decir, bueno, pues Aldeas Infantiles, a través de sus programas de fortalecimiento familiar, lo estamos haciendo, hagámoslo juntos, ¿vale? Y un poco, la palabra no es amenazar, ¿vale? Pero un poco poner presión, ¿vale? Y ahí es, de nuevo, ese elemento de advocacy, pero muy ligado a la IPD, de decir... si no lo hacéis, no vais a poder reportar sobre ello, no vais a poder ir a decirlo a Nueva York, porque tenemos un ojo en Nueva York y estamos viendo. Y la segunda, quizás, la segunda idea es, no sé si se ve así, la segunda idea es también que nos abre la posibilidad de trabajar con muchísimos más ministerios, ¿vale? Creo que siempre hemos trabajado mucho con el Ministerio de Asuntos Sociales o Familia, Infancia, o como se llame en cada uno de los países. Pero los ODS nos dan la posibilidad de ahora trabajar directamente con el Ministerio de Empleo, ¿vale? Con el Ministerio de Asuntos Exteriores, por supuesto, con el Ministerio de Asuntos Sociales, con el Ministerio de Género y Familia y Mujer, si es que hay uno como en cada país es diferente, hay que mirarlo por países, con la Oficina de Estadística,
todo el tema de datos estadísticos. ¿Por qué no ampliar un poco? Lo que nos permite es ampliar nuestras metas de cuando yo voy a hacer recaudación de fondos institucional, ¿dónde miro? Antes podíamos mirar en A, B y C. Ahora podemos mirar en A, B, C. Hay becas y grants para hacer estudios estadísticos sobre la situación de los niños sin cuidado parental. Pues ¿por qué no lo puede hacer Aldeas? ¿Vale? O sea, expande un montón el número de ministerios y el número de áreas en los que podemos hacer fundraising, lo cual es bueno no solo porque tendremos más fondos, pero también porque ampliamos un poco el espectro y la definición de lo que hace Aldeas y cómo lo hace y a través de qué canales lo hace. Esas son un par de ideas más. Pero me encantaría oír, y luego a lo mejor, no, como no voy a estar en el turno de respuestas, pero animo a los compis a pensar creativamente, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta para, y encantada, por supuesto, de oír esas ideas, Daniel, a través de vosotras y desde aquí ayudaros a ponerlas en práctica? Esas son solo algunas ideas. Muchísimas gracias, Sofía. Encantada, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. Muchas gracias por todo este contexto que nos das también en el tema de subsidios gubernamentales. Y ahora pasamos con todo el tema de alianzas institucionales, que bien lo mencionabas también en tus respuestas. Es súper importante el rol. Entonces le dejo también la palabra en estos momentos a Rosa. Muchas gracias, Gina. Gracias, Sofía, por la entrevista. Tú sabes que desde IPD, desde el desarrollo de alianzas institucionales, nosotros tenemos como la pauta más importante el desarrollar los proyectos con diferentes aliados por el desarrollo y por cumplir juntos los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, ¿tú cuáles consideras que son los avances, los logros más importantes de aldeas infantiles en este establecimiento de alianzas y acuerdos con los organismos de las Naciones Unidas y por el cumplimiento de los ODS? Buena pregunta, con una respuesta un poco compleja. Vamos a ver, hemos hecho bastante uso de los ODS, sobre todo a nivel internacional y sobre todo aquí en Nueva York. Y algunos países, desde luego, han sabido coger la herramienta y ponerla en práctica. Es decir, se ha hecho cosas, pero, en mi opinión, no se ha hecho lo suficiente. No lo estamos explotando tanto como podríamos, lo cual creo que estamos perdiendo un tren y me alegro un montón de que estéis haciendo este taller y hablar por vosotros, porque la verdad es que esas excepciones de países de las que estaba hablando están la mayoría en América Latina y vosotros como región, desde luego, sois un gran ejemplo de uso, pero se podría hacer más, ¿vale? Aquí en Nueva York lo hemos utilizado sobre todo como herramienta de posicionamiento, ¿vale? En círculos donde Aldeas Infantiles no ha destacado o simplemente no ha estado tradicionalmente, los ODS nos han dado una vía para posicionarnos dentro de la conversación de derechos de la infancia, de derechos humanos, de desarrollo, de política internacional. Por lo mismo, porque si yo llego a Nueva York, donde no nos conoce mucha gente, o vosotros a nivel nacional llegáis a un ministerio con el que no habéis tenido relación, ¿vale? O a un gobierno, o a UNICEF, y ahora entraré en este tema, o a UN Women. Y queréis empezar a construir una relación, porque sabéis que es una agencia que tiene un montón de recursos, ¿vale? Como por ejemplo UN Women. ¿Por qué nos van a escuchar a nosotros si tienen a otras 20.000 ONGs circulando a su alrededor, ¿vale? ¿Por qué van a preocuparse de repente del tema de cuidado alternativo? Es súper difícil romper esa barrera, ¿vale? Y decir, yo te intereso, UN Women o UNICEF o Gobierno X o Ministerio X, ¿vale? O Corporate X. Esto aplica a todos. Los ODS nos dan ese lenguaje de esto es lo que a ti te interesa, entonces te voy a hablar de algo que a ti te interesa. Y gracias a ese caballo de Troya, digamos, empezamos a meter el tema de cuidado alternativo. Y nos da ese lenguaje, ¿vale? Y aquí, como digo, en Nueva York lo hemos usado un montón para posicionar aldeas y que la gente tenga interés y que diga, ¿qué hace esta gente? Y una vez que tenemos esa relación construida, ¿vale? Ya pues podemos hablar de nuestros temas sin ningún problema. Entonces así es como lo hemos usado. A nosotros aquí nos ha valido mucho. Otro tema para el que nos ha valido mucho y se puede utilizar, me gustaría que se utilizara mucho más, por supuesto, a nivel regional
y nacional es para la construcción de alianzas con sociedad civil. Y como sabéis, nosotros tenemos aquí el proyecto Joining Forces y en concreto Child Rights Now, ¿vale? Que va sobre la relación entre los derechos de la infancia y la Convención de los Derechos del Niño y el marco de los ODS. ¿Vale? El mayor valor de ese proyecto no es tanto, por supuesto, el informe global, los informes nacionales que algunos de vosotros habéis hecho, por ejemplo, México, Colombia, Brasil, Perú, habéis participado. Eso tiene mucho valor, pero el gran valor o el verdadero, digamos, valor de eso es que nos ha servido para ponernos sobre la mesa como iguales, con Visión Mundial, con Save the Children, con Child Fund Alliance, etcétera, con los cuales a lo mejor ya teníamos buena relación, pero en algunos casos no. Y es ese punto común de las ONGs de infancia que nos pone en la mesa como iguales y que ofrece una cara nueva, ¿vale? Eso lo hemos aprovechado un poquito, pero yo creo que no lo suficiente. Y animo un montón, porque aquí lo hemos testeado o lo hemos probado durante 4 años y funciona, ¿vale? A que utilicéis la herramienta en ese sentido. Último punto, UNICEF. Como sabéis, estamos intentando mejorar o empezar o continuar relaciones con UNICEF a nivel de país y hablamos hace poco sobre este tema. Me imagino que muchos de los que estáis en la sala hoy estuvisteis en ese webinar. Lo mismo, los ODS nos dan ese punto de interés común que nos abre la puerta y nos crea la posibilidad o el terreno para luego poder hablar de nuestros temas. O sea, nos ayuda a poner algo de interés sobre la mesa. Pero lo dicho, no lo estamos utilizando lo suficiente. Advocacy ya no lo considera una prioridad de momento, por lo menos a nivel internacional, y con IPD y Corporate y subsidios gubernamentales, me alegro un montón de que estemos empezando a hablar en la región. Como siempre, creo que la región seréis de los primeros en ponerlo en práctica y el resto de la federación seguirá, pero queda mucho por hacer. Termino la pregunta como la anterior. Yo estoy aquí para ayudar, la oficina de Nueva York está aquí para daros ideas, para daros contactos, para daros conocimiento, para que podáis venir al foro político a hacer networking, para que podáis venir a presentar proyectos, alianzas, para que podáis venir a ver otro tipo de perfil de la organización, etcétera, etcétera. Podemos hacer más y entre los planes de nuestra oficina para 2020 es de verdad darle un empujón bueno al tema de ODS, porque es un tren que se nos está yendo y es una pena, es la herramienta fundamental de recaudación de fondos en los próximos años. Así que encantada de ayudar a que nos pongamos al día y la aprovechamos más de lo que la estamos aprovechando. Gracias, Sofía. Y a propósito de lo que nos mencionas, que en Advocacy a nivel internacional ya no se considera una prioridad, ¿nos podrías también comentar cuáles son los retos a los cuales nos estamos enfrentando para avanzar hacia este trabajo por el cumplimiento de los ODS? Yo creo que el reto es en general, y desde luego esta respuesta es desde lo que yo veo, desde mi posición específica, pero es algo en el que también me encantaría, y me da mucha pena no estar ahí, pero si recogéis respuestas por fin y me las podéis mandar luego por email, me encantaría saber ¿qué veis vosotros como reto a nivel regional, ¿vale? Y a nivel nacional, que me contéis, ¿vale? Porque como vamos a centrarnos un montón en esto a partir de 2020, del año que viene, aquí en la OFI de Nueva York, y desde el punto de vista de partnerships, ¿vale? No tanto quizás de advocacy o IPD o corporate, sino de partnerships, que es transversal a todas esas áreas, me encantaría que penséis ¿por qué no estamos haciendo lo suficiente con los ODS en mi país? ¿Qué es lo que me para como IPD o como director de alianzas corporativas en mi país? ¿Qué es lo que me para hacerlo? Y que me lo mandéis para poder incorporar todo ese conocimiento y luego pues tener la posibilidad de hacer las cosas mejor. De mi parte, empiezo un poco a romper el hielo. El reto verdadero es, y sinceramente, como casi siempre, o como muchas veces en aldeas, es la falta de entendimiento y de political will, que dicen en inglés, de querer hacer,
¿vale? De la federación. Es decir, no somos una organización muy abierta a nuevas ideas, a nuevos lenguajes, a innovar, a todo lo que no haya salido de nosotros y nuestro no nos interesa tanto. Creo que no estoy diciendo nada que sorprenda a nadie. Entonces, los ODS es una cosa relativamente nueva y externa, por supuesto, del mundo out there y entonces al leadership en general le cuesta incorporar. Estoy hablando a nivel nacional, regional, internacional, le ha costado incorporar. Está en nuestra estrategia 2030, es decir, oficialmente está incorporado. Conseguir que haya un compromiso real, que haya una incorporación real del lenguaje ODS, ¿vale? Y que entendamos de qué estamos hablando y sobre todo, una cosa que me suelen decir, es que hay que cambiar lo que hace la organización y a ver si ahora vamos a hacer lo que nos diga la ONU. Nada de eso, nada más lejos de la realidad. Aldeas Infantiles lleva implementando los ODS 70 años. Llevamos haciendo reducción de la pobreza infantil, si no 70-50. Hacemos a nivel diario fortalecimiento familiar y, por lo tanto, la meta 1.2 y la meta 8.7 de empleo juvenil. Es decir, no hay que cambiar nada de lo que hacemos, lo que hay que cambiar es cómo lo presentamos, ¿vale? Vuelvo al mismo punto, los ODS son un lenguaje, ya lo hacemos. Entonces, si hacemos algo que todo el mundo quiere oír, ¿por qué no se lo contamos? El reto está en tener la flexibilidad suficiente, ¿vale? Un poco la creatividad, pero esa es la parte un poco más fácil quizás. La flexibilidad suficiente para contar lo que hacemos con el lenguaje ODS. Y para planear lo que hacemos desde el principio con el lenguaje de desarrollo, no el lenguaje de caridad de hace 40 años, sino un lenguaje moderno, un lenguaje ligeramente político, etcétera, etcétera. Y si no le damos eso a UNICEF y a los donantes europeos o al USAID y a vuestros gobiernos a nivel nacional, estamos fuera del juego. Estamos hablando chino en un ambiente en el que se habla español, ¿vale? O sea, hay que realmente hacer ese cambio de mentalidad, es el primer reto. Y luego un poquito, hay que hacer una versión inicial, una inversión inicial pequeñita de aprender, de que nuestros directores nacionales, y algunos ya lo hacen, y en la región tenéis muy buenos ejemplos, ¿vale? Pero todavía queda mucho por hacer. Tengan el tiempo de decir, deja que me siente y que yo pueda ir a una reunión o a un networking event o a una conferencia y pueda hablar y me sepa de memoria cuál es la meta, pues eso, 1.2 o 4.3 o que sepa cuál es la 16.2 sobre violencia infantil. Que nuestros directores nacionales, que en el fondo son nuestros representantes, ¿vale? A nivel externo y quien firma finalmente tal, también a nivel operativo, pero a nivel operativo veo que hay quizás más capacidad, aunque también hay mucho por construir, tengamos esa inversión inicial de ponernos al día, de entender lo que son los ODS, de participar en un webinar o en un seminario o hacer un taller, o yo siempre he estado disponible para ir y construir capacidad. Tenemos publicaciones, tenemos todo, es ese querer hacer, querer incorporar y tener ese mínimo de flexibilidad de hablar el lenguaje que habla todo el mundo y no pretender que todo el mundo hable nuestro lenguaje. Y el último punto quizás, y esto es un reto general, es mayor coordinación interna, ¿vale? Y mejor uso de nuestros recursos. Tenemos que hablar más entre nosotros. La oficina internacional está aquí, o por lo menos mi oficina, que es por los que puedo hablar, estamos aquí para ayudar. Que nos mandéis un email, que nos digáis, oye, tenemos este problema, o nos gustaría saber más sobre lo que hace Costa Rica en la meta, o Paraguay, por ejemplo, que hacen un montón, en el tema de violencia. ¿Cómo vinculamos YouthCan con la meta 8 o con la meta 16? ¿Vale? Que hablemos más entre nosotros, porque muchas veces inventamos algo desde el principio
que ya existe en otra parte de la organización. Como por ejemplo ahora con el tema de UNICEF, hay un montón de buenas prácticas, no hace falta empezar desde el principio, hay que preguntar. Entonces, esa gestión del conocimiento y del conocimiento que tenemos en la organización sobre los ODS, que es enorme, no se está maximizando. Entonces, esos son algunos de los retos, pero a lo mejor lo que pasa a nivel nacional, yo por supuesto no lo veo, me encantaría oírlo desde vuestro punto de vista, a lo mejor es competencia de otros o falta de interés en el gobierno, entonces me encantaría oír de vuestra parte también. Gracias, Sofía. Muchas gracias por la recomendación que la vamos a hacer entonces ahora, después de la presentación de tu video. Gracias. Bueno, entonces muchas gracias Rosita, gracias Sofía por esta también, este tema que es súper importante para nosotros en todo el tema de alianzas institucionales. Y ahora vamos a pasar a otro sector, por decirlo de esta forma, que es ya el privado en alianzas corporativas. Y en este aspecto, contarte que, digamos, los esfuerzos también en Latinoamérica se han basado en cada vez centrarnos y fijarnos en todos los procesos de responsabilidad social que hacen las empresas, sobre todo las grandes, pero también nos hemos dado cuenta que las micro, que las pequeñas, que las medianas ya están también empezando a hablar en todo el lenguaje de los ODS. Entonces la pregunta que nace desde nuestra área es preguntarte también porque en la actualidad cada vez es más importante para las empresas hablar en el lenguaje de los ODS y mirar cuáles han sido sus impactos en todos estos procesos. O sea, las empresas tienen unos impactos y ahora es muy importante hablar desde esos impactos y cuál es su contribución también desde el mismo lenguaje ODS. Entonces esa es la pregunta que quisiéramos hacerte también desde Alianzas Corporativas. Pues súper interesante la pregunta y de hecho también tengo un ejemplo muy reciente en torno a la pequeña y mediana empresa, ¿vale? Justo de la semana pasada, del foro político. A ver, digamos un poco idea general. Las empresas han incorporado increíblemente rápido, muchas de ellas, sobre todo digamos las grandes o internacionales, el tema ODS, ¿vale? Si googleas la página web de las 50 multinacionales más grandes, de Unilever, o de Telefónica o algo así, inmediatamente vas a encontrar un apartado ODS, de Iberdrola. Os digo las españolas porque son las que mejor conozco, ¿vale? Pero de Telenor, por ejemplo. Inmediatamente. Es una conversación larga y compleja, el porqué del interés privado en el tema ODS, ¿vale? Por supuesto, es una manera de interactuar con los gobiernos, de influir la regulación, de influir, digamos, la atención de presupuestos gubernamentales y regulación, etcétera, en temas de infraestructura o así, pero eso no es un tema en el que Aldeas trabaje. Entonces, no vamos a entrar en la larga conversación del papel del sector privado en el desarrollo de los países, porque es algo que está ahí y como Aldeas pues tenemos que aprovecharlo, ¿vale? Entonces, a nivel multinacional, a nivel empresas grandes, ha sido inmediato. De hecho, no es que lo hayan incorporado, es que fueron parte del diseño. En el panel, ¿cómo lo llamaban? En el panel de alto nivel del secretario general, el primer panel que empezó a hablar de los ODS, que era un panel mixto, un tercio de los participantes era del sector privado. Se han estado ahí desde 2012. Entonces estaba, por ejemplo, la Asociación de Empresas de Manufactureras, creo que se dice en español, Manufacturing, de Kenia, hasta Paul Polman, el director ejecutivo de Unilever. Es decir, siempre han estado ahí. A nivel de pequeña y mediana empresa, está empezando ahora, ¿vale? Y el ejemplo al que me refería, está empezando ahora o hace un año o así, también depende un poquito del país y del impulso que le haya dado el gobierno, pero la pequeña y mediana empresa empiezan a ver el valor de los ODS, pero no tienen la capacidad, ¿vale?, de incorporarlo y de construir una narrativa que tienen las grandes multinacionales, que tienen mega departamentos de responsabilidad social corporativa, etcétera. Ahí queda, digamos, un crack en la pared que podemos utilizar nosotros a tope. Nos podemos convertir en los aliados de la pequeña y mediana empresa para incorporar los ODS a sus estrategias y a su trabajo, ¿vale? Es decir, yo te doy mi expertise en ODS y mi plataforma para implementarlos
y tú me das pues lo que queremos de las empresas, que suele ser recursos económicos o como en el caso de Youth Can, pues empleo para los jóvenes, etcétera. Es decir, ahí hay un intercambio muy interesante que tenemos que aprovechar a tope y que no estamos aprovechando mucho, ¿vale? Un buen ejemplo de que esto es posible y que tampoco es tan complicado y es uno de los grandes ejemplos del año y para mí una de las mejores cosas que hemos hecho este año hasta ahora es un evento que hizo Aldeas España. Creo que me veis súper oscura de repente, no sé por qué, pero bueno. Un evento que hizo Aldeas España el 9 de mayo y os puedo pasar la info por email o podéis preguntarle a Soledad, ¿vale? Os voy a compartir pantalla para lo que veáis. Es una idea genial en la que Aldeas España ha puesto un montón de esfuerzo, pero que ahora ya está desarrollada y recomiendo un montón hacer un copy-paste, ¿vale? De un copiar y pegar del evento porque trae súper buenos resultados. Aldeas tuvo la idea de invitar, espero que veáis mi pantalla, de invitar a un número grande de empresas españolas, ¿vale? Pequeñas, medianas, multinacionales, empresas extranjeras operando en España, a un evento que llamaron Los ODS no existen, ¿vale? Y entonces invitaron a un panel, que esto es súper importante, ¿vale? Esta es la gente que estaba en el panel. Está Pedro Puig, que es el director de Aldeas España, y él no estaba representando aldeas infantiles para hablar de cuidado alternativo, Él estaba hablando como las ONGs españolas y los ODS. O sea, subiendo a tope el perfil y decir, Aldeas es líder en la sociedad civil en el tema ODS, ¿vale? Luego tenemos aquí al señor que está a la derecha de Pedro, es el director ejecutivo de Procter & Gamble de España y Portugal. Es decir, representando, lo que le pedimos es, no represente usted solo a Procter & Gamble, represente al sector privado en España, represente a la empresa y le pedimos, porque son socios son aliados hace mucho tiempo, que hablara un poco, que diera ideas de por qué el sector privado tiene que involucrarse en los ODS. Lo cual, para las empresas, es mucho más interesante oírlo de Procter & Gamble que oírlo de aldeas infantiles, ¿vale? Nosotros creamos esa plataforma. Más a la derecha está alguien a la que muchos de vosotros creo que conocéis bien, que es Soledad, Sol, que fue la que se curró todo el evento, o sea que para preguntas podéis preguntarle a ella porque fue realmente la organización de todo, la organizadora de todo. A la izquierda, y esto es súper interesante también de Pedro, en el centro de la foto está Ana, que es una chica española que creció en aldeas canarias, ¿vale? Y Ana contó un poco qué significan los ODS para los jóvenes. Por supuesto, triunfó, porque el sector privado está desesperado por conseguir este tipo de historias, porque cada vez hacen más falta y no las encuentran en ningún sitio. Entonces, Aldeas se posiciona un poco como yo soy tu vínculo con la gente real, ¿vale? Con la gente para la que tenemos que implementar los ODS. Más a la izquierda está Cristina Gallac, que es la alta comisionada de la presidencia del gobierno español para los ODS, o sea, teníamos una representación de gobierno, ¿vale? Y a la izquierda de Cristina y al lado mío está uno de los, un chico, un staff del Pacto Global, ¿vale? Del equipo de alianzas estratégicas del Pacto, del Global Compact, del Pacto Global, creo que lo llamamos en español. Pacto Global, Red Local de España. ¿Vale? Entonces teníamos representación de la ONU. Y a la izquierda del todo estoy yo, que hice la moderación del panel y un poco, digamos, el opening speech o el keynote para decir, esto es todo esto es lo que Aldeas sabe de los ODS. Entonces funciona genial porque tenemos gobiernos, tenemos empresas, tenemos a la ONU representada por el Pacto Global, tenemos a Ana, a una chica con historias reales. Y teníamos en la audiencia a 102 empresas. O sea, un montón de gente, porque un montón de empresas y de socios y de potenciales socios de Aldeas, ¿vale? Y donantes. Entonces, es muy interesante porque si tú le dices que vayan a un evento para oír el tema de cuidado alternativo o la opinión de aldeas infantiles sobre X, Y y Z, siempre va menos gente y esa es la realidad y al final es lógico que si les dices, hey chicos, os vamos a invitar un par de horas para deciros
cómo resolver una de vuestras grandes incógnitas, que es cómo me meto yo en el tema de los ODS, ¿vale? Entonces, una vez hecho ese evento, tú, por supuesto, acabas la mañana con 20 o 30 tarjetas de nuevos corporates y entonces ya sigues tú con lo tuyo. Pero de verdad os animo a la gente de corporates a reproducir el ejemplo de España. Además, tienen un montón de materiales ya desarrollados, o sea, no hay que empezar desde cero, porque fue súper, súper, súper exitoso y realmente un uso estupendo de los ODS para abrir puertas. Perfecto, Sofi, muchas gracias también por presentarnos este muy buen ejemplo de cómo también podemos hacer temas enmarcados en eventos que se hacen muchos en Latinoamérica enfocados a fidelización y que también nos dan este link con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias y ten por seguro que estaremos preguntándoles más al respecto de estos eventos. Perdón, Gina, te interrumpo otra vez porque otro ejemplo que os quería contar, otra recomendación muy práctica sobre pequeña y mediana empresa, que veo ahora la nota y se me había olvidado. La semana pasada, como os decía, fue el foro político de alto nivel y uno de los eventos paralelos, de los eventos así clave, que estuvo súper bien atendido, había mogollón de gente, fue precisamente sobre la involucración de la pequeña y la mediana empresa en los ODS. Entonces teníamos representantes de pequeña y mediana empresa de mogollón de países que hablaron cómo lo están incorporando. Patricia Molano, que todos la conocéis, que es la jefa de alianzas corporativas en la internacional, estuvo en ese evento. Entonces, y ella dijo, un evento súper interesante, salgo con un montón de ideas. Entonces, si tenéis alguna pregunta o tal, ella tiene bastantes ideas que salieron de este evento. Estoy viendo a ver si consigo de algún compañero aquí las notas del evento para poder compartirlas, pero vamos, os lo cuento para que sepáis que Patricia tiene más información, pero también que se está hablando ya a nivel muy serio y a nivel, en la semana ministerial del foro político, se está hablando de la mediana y pequeña empresa. O sea, es una realidad que está empezando ahora a surgir un montón y si nos ponemos al día tenemos una gran oportunidad. Perdona que te interrumpiera, pero se me había olvidado contaros también para que podáis preguntar a Patricia. Tranquila, Sofi, muchísimas gracias también por la recomendación y ten por seguro que así lo haremos. Le preguntaremos mucho más a Patricia para poder incorporarlo también dentro de todos nuestros procesos en Latinoamérica, también porque nos damos cuenta que las cadenas de suministros de las grandes empresas con las que ya tenemos alianzas son como un foco potencial y con el que queremos empezar a trabajar estratégicamente a nivel latinoamericano, entonces estamos ahí al tanto de eso. Bueno, Sofi, otra pregunta que viene también desde el área de alianzas corporativas, pero que la uno a las preguntas interarias. Como tú sabes, este taller, este encuentro está entre 3 áreas que vamos a empezar a trabajar, ya lo estamos haciendo, pero vamos a empezar a trabajar con más sinergia. Entonces esta pregunta la hago enfocándola desde también las 3 áreas y también hablando un poco de corporate, y es, ¿tú qué recomendaciones, tips, alertas, consejos nos das para aprovechar mucho más los espacios amplios, los mecanismos que tienen tanto los gobiernos, los aliados institucionales, las empresas o los espacios amplios como las redes de Pacto Global, por ejemplo, sus mesas de trabajo, las cámaras empresariales o todos estos grandes espacios en donde nosotros podemos participar, uniéndole un poco a la sesión que tuvimos ya hace un año en el taller que hablábamos de networking? ¿Tú qué recomendaciones también nos das a nosotros en cada una de las áreas para poder aprovechar mejor estos espacios? Pues esa pregunta es más fácil de responder país por país, porque no es lo mismo lo que se puede hacer ahora mismo en Venezuela que lo que se puede hacer en Ecuador, que lo que se puede hacer en Brasil, ¿vale? Cambia mucho. O sea, que doy unas pautas generales y luego podemos mirar. A ver, por una parte, lo dije el año pasado y lo repito y seguro que lo habéis puesto en práctica, ir a eventos tiene mucho más valor de lo que parece. La respuesta es alianzas, alianzas, relaciones, relaciones, ¿vale? Ir a eventos sobre los ODS, participar en lo primero, enterarse de los ODS, en qué parte de mi gobierno están. Ejemplo, Colombia tiene una especie de gabinete interministerial
¿vale? Que coordina todos los ministerios, que está, si no me equivoco, debajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no estoy segura. España tiene justo bajo la presidencia del gobierno. Otro país lo puede tener integrado en el Ministerio de Planificación. Es decir, lo primero, enteraos de vuestro gobierno dónde ha puesto el tema ODS. Lo ha puesto Alemania en el Ministerio de Medio Ambiente. Vale, cuestionable o no, pero es donde está, ¿vale? Cada uno tiene, digamos, un sistema. Entonces, te da un poco el ángulo por el que va a ir tu gobierno. Y luego intentar, pues eso, ir a eventos que organice el Ministerio de Planificación o el Ministerio de Asuntos Exteriores tal, y empezar a crear ese perfil ODS y hablar, o pedir que os den un speaking slot o una oportunidad de presentar el trabajo que hace Aldeas para la reducción de la pobreza infantil como contribución a la meta 1.2, por poner el mismo ejemplo. O el trabajo que hace Aldeas a través del fortalecimiento familiar, y sois uno de los panelistas de ese evento. Pero empiezas a crear ese perfil de, wow, los expertos en ODS son Aldeas. Si necesitamos algo, ODS llamamos a Aldeas, ¿vale? Entonces, intentar tener muchas más oportunidades de ser speakers o de ser panelistas o de presentar en eventos y conferencias, ¿vale? Y es simplemente mandar un email y decir, nos hemos enterado de que el ministerio tal o de que la empresa tal o de que el Pacto Global o de que UNICEF está haciendo un evento sobre esto. Nos gustaría participar y además queremos ofrecer nuestra colaboración presentando YouthCan, ¿vale? Por ejemplo, lo que sea, si es el ILO, la OIT, perdón, o lo que sea. Pero además de asistir o de atender eventos, también podemos organizarlo. ¿Por qué no hacer algo como lo que hacía España? Acabo de poner el ejemplo. ¿Por qué no decir, vamos a reunirnos y hablar de este tema? ¿Vale? Y subir ese perfil ODS. ESAF, la región, nuestra oficina regional en Eastern and Southern Africa, ¿vale? Acaba de celebrar el 70 aniversario de Aldeas, ligándolo al tema ODS y al tema Guidelines. Entonces, en la presentación del evento, no solo están diciendo hemos cumplido 70 años, que bien, felicidades, sino esto es como Aldeas contribuye a la implementación de las directrices de cuidado alternativo y esto es como Aldeas. Entonces, de nuevo, es crear esas narrativas. Organizar eventos, ir a eventos, enterarse de qué está haciendo mi gobierno y dónde, en qué ministerio o en qué parte de gabinete de la presidencia o donde sea está el tema ODS, y empezar a mirar qué está haciendo empresa X de Ecuador o de Brasil para la contribución de los ODS. Y coger el teléfono y llamarles y enterarse de qué redes son partes, redes empresariales. Está la Cámara de Comercio, a lo mejor la Cámara de Comercio está haciendo algo o no. Están las embajadas para IPD+, ¿vale? Para alianzas institucionales. De repente puede ser que la embajada de Suecia en país X tenga muchísimo interés en la promoción de los ODS porque toda la cooperación sueca para ese país se centra en el ODS, el que sea. Pues coges el teléfono y dices, pues me gustaría ir a la próxima recepción de la embajada tal, y te encuentras es salir de la oficina, ir a eventos y empezar a subir el perfil de Aldeas. Luego, más específico, me preguntaba sobre el Pacto Global. Algunos de vosotros, y menciono específicamente a Brasil y a Ecuador, porque sois un ejemplo estelar, ya os habéis unido a las redes locales, a los capítulos nacionales, digamos, del Pacto Global en Ecuador y en Brasil. Súper recomendable. Acceso a sector privado, acceso para luego poder venir a Nueva York a presentar trabajo, acceso a información, y recomiendo, si hay alguien de Brasil en la sala, que no sé porque como no os veo, o si está John o alguien de Ecuador, que contéis un poquito lo que hicisteis con el Pacto Global y a Ecuador hasta le dieron un premio, porque eso realmente bien utilizado te da un montón de acceso. Y luego pues a las redes de sociedad civil, de ODS, o de infancia, o hemos abierto ahora para poder ser parte del Child Rights Now de la segunda parte.
Child Rights Now, que han estado ahora, como os decía, Brasil, Perú, Colombia, se ha utilizado mucho para advocacy, pero no tanto para fundraising, y se puede utilizar para recaudación de fondos. Es decir, trabajamos con estos en este tema. O sea, ser parte de las redes es fundamental. Otra cosa muy interesante para subir el perfil y aprovechar las redes que ya existen, ¿vale? O las plataformas que ya existen es, ¿por qué no pedir, por ejemplo, a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo en vuestro país, que saquen un artículo en su próxima newsletter que a lo mejor le llega, yo qué sé, a 500 empresas o a 2.000 personas, un artículo sobre YouthCan? Y es cuestión de escribir el email y decir, recibimos vuestro newsletter, nos encanta vuestro newsletter y tenemos una buena práctica, ¿os interesa que os mandemos un artículo? Ahí hay que hacer colaboración como comunicación, ¿vale? Como veis, siempre lo que intento decir es, como organización, deberíamos estar organizados y asegurarnos de que comunicación tiene contacto con IPD, con Corporate y Corporate con Advocacy, con comunicación, pero ahí se puede proponer algo a los compis de comunicación y decir, ¿por qué no salimos más en los newsletters? ¿Por qué cada vez que abro El País en España, los únicos a los que siempre entrevistan cuando son temas de infancia es a Save the Children? ¿Por qué no? Entonces, todo ese tipo de cosas que parece un objetivo de comunicación o de advocacy, al final crea un terreno, ¿vale? Crea una imagen de ser una organización colaboradora, de ser una organización que trabaja con aliados, con socios, con partners, que luego facilita muchísimo que se nos apruebe una propuesta o que la empresa X esté interesada en trabajar con nosotros. Para el tema del Pacto Global o el tema de UNICEF, como siempre, contactad conmigo a través de la oficina regional. Aquí tengo acceso a los contactos y a los directores regionales de las redes locales. Me tenéis que decir, tengo interés en esto y lo intentamos. En algunos casos, este año lo hemos intentado y no hemos podido, como el caso de Venezuela, porque está un poco complicada la cosa, pero siempre se puede intentar. Es decir, si tenemos una propuesta sólida, conseguir el contacto y abrir la puerta es lo más fácil. Para eso estoy yo, para ayudar en lo que haga falta. Y luego, también considerar, perdón, Gina, un punto más, intentar aprovechar a tope que tenemos este escenario dispuesto y abierto. Creo que no lo veis porque se pone muy, muy claro, pero tenemos la Asamblea de Naciones Unidas al otro lado de la calle lista para escuchar. ¿Y por qué no venir a representar? Os digo un caso concreto de la semana pasada también. Save the Children, la señora Visión Mundial, ha venido representando al MIMILAC, que es el Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina. Es una red de advocacy. ¿Por qué no viene ellos, claro, representan al movimiento mundial, pero luego en las reuniones hablan como Visión Mundial? ¿Por qué no venir más? ¿Por qué no planear en vuestros planes, oye, pues me voy a Nueva York al foro de empresas que tiene lugar todos los años en abril? Y ahí tenemos a los corporates de vuestra región y al Pacto Global y a UNICEF regional a tope con esa mentalidad de cómo involucrar al sector privado y cómo aprovechar al sector privado. Entonces, también contad en vuestros planes que la oficina de Nueva York está aquí para presentar vuestros proyectos, para escalar vuestros proyectos, sea YouthCan o sea lo que sea. Y a los partners les gusta mucho. ¿Sabes? Si tú les dices, es que este partnership, aparte de que lo vais a poner, yo qué sé, como hagan su responsabilidad corporativa, vamos a ir a contarlo a Nueva York y vamos a ir a contárselo al Pacto Mundial, es un valor añadido para ser nuestros socios. Perfecto, muchísimas gracias, Sofi. Creo que son consejos que son muy importantes y valiosos para nosotros que estamos tratando de asistir más a espacios, de que todas las asociaciones nacionales reconozcan y hagan como un pequeño barrido de estos mecanismos y espacios que tenemos. Ya para finalizar, y esta también es una pregunta para las tres áreas, nosotras quisiéramos preguntarte cómo incorporar
ya más en la estructura de los proyectos, en lo práctico, cuando presentamos un proyecto, el tema de los ODS, independientemente del donante, porque ahora en la región latinoamericana cada vez más presentamos más proyectos bajo la lógica del ciclo de vida del donante institucional en cualquiera de las tres áreas. Y te quisiéramos preguntar esto, sobre todo porque también nos hemos encontrado, y a lo largo del taller lo hemos hablado, temas como YouthCan, que empieza a incorporarse más y más en las estrategias de la región, o también veíamos el caso con ICT4D, todos los temas de proyectos tecnológicos para el desarrollo. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Cómo estructuramos un proyecto que tenga la lógica y que hable también en el lenguaje de los ODS? Pues es también un poco caso por caso, ¿vale? Pero como idea general es pensar en lenguaje aldeas, ¿vale? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero hacer? Pues un programa de fortalecimiento familiar tal, o de mantener a hermanos unidos, o de jóvenes, o de semi-independent living, o de lo que sea, ¿vale? Y de ahí caminar hacia atrás y decir, ¿y cómo traduzco esto? ¿Cómo saco esto del lenguaje aldeas y lo pongo en lenguaje ODS? Y cogerte la lista de ODS y decir, jo, es que si ayudo a una familia a que esté junta porque estoy haciendo que, voy a hacer que, no sé, 100 personas más tengan acceso a trabajo para que la familia no se separe, ¿a qué estoy contribuyendo? A reducción de la pobreza. Si es la madre, a igualdad de género, es DG1, ODS1, ODS5, al empleo, ODS8, y a la reducción de la violencia, ¿vale? Porque entonces no hay frustración en el hogar, Realmente es intentar crear esa narrativa que explica que la consecuencia de hacer esa inversión o en cuidado alternativo o en fortalecimiento familiar siempre es más fácil, ¿vale? Porque es más de desarrollo, menos centrado, pero se puede para ambos. Estoy asegurándome, o de la meta 10, o no, tal. Y no, entonces al donante o a la empresa, no contarle el rollo de que, no sé, las familias si se separan, etcétera, es decir, para la consecución, sin dejar a nadie atrás, de la meta 1, necesitamos invertir en las familias en riesgo. Y estas son las familias en riesgo, y aquí es donde están, y estos son los recursos que... O sea, hacer ese vínculo vosotros en la propuesta. Utilizar el lenguaje ODS y el lenguaje estándar, y eso pues aprende leyendo, incorporando, y también a lo mejor identificar ejemplos donde ya lo estamos haciendo, ¿vale? Ya tenemos algunas cosas que están ligadas. Os recomiendo un montón que miréis, os lo voy a enseñar. Comparto pantalla si tenemos un minuto más. Comparto pantalla de nuevo. Os lo voy a enseñar aquí, a ver si... Jolín, ahora con esto no puedo. Aquí. Cuando presentamos el proyecto de YouthCan, ¿vale? A la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, en vez de contar que YouthCan sale porque los niños en cuidado alternativo, los chicos, lo contamos desde el punto ODS, ¿vale? Aquí tenéis un buen ejemplo de cómo hacer esa traducción, ¿vale? Y de cómo ligarlo a los ODS y a cuáles específicamente, ¿vale? Entonces lo estás contando desde su lenguaje y no desde el tuyo. Tenemos aquí listados los países, como veis están algunos de la región, ¿vale? Honduras, Perú, Uruguay, etcétera. Tenemos algunos ejemplos, entonces simplemente preguntad y ahí lo podéis ver. Y es eso, siempre ir con la mentalidad de decir qué ganan ellos, qué gana la empresa o qué gana el gobierno y no qué ganamos nosotros. No es decir, ayúdame a conseguir esto, sino deja que te ayude a conseguir la meta 8, ¿vale? Y a reportar. Y siempre, un consejo importante es siempre añadir cómo les vamos a ayudar a promover lo que han hecho, ¿vale? ¿Por qué no añadir que, bueno, presentamos un proyecto a 4 años para ayudar a la comunidad X a conseguir X? Y decimos, si invertimos tanto dinero en esto, vamos a conseguir la meta 1.2 en la municipalidad X o en la comunidad X, ¿vale?
¿por qué no poner? Sabemos que el gobierno tal reportará al foro político de alto nivel en julio de 2022. Nuestro proyecto ayudará a que el gobierno pueda incorporar este éxito o esta contribución a los ODS en su reporte voluntario, en su informe voluntario, ¿vale? Perdón que estas palabras no me las sé muy bien en español, ¿vale? Pero como veis, siempre presentan estos informes nacionales que ha hecho el gobierno de Colombia o que ha hecho el gobierno de México para contribuir y ellos, pues claro, necesitan material para decir lo súper bien que lo han hecho. ¿Por qué no incorporar en esas solicitudes de fondos que nosotros les vamos a ayudar a que su reporte nacional tenga un montón de cosas y sea uno de los mejores, ¿vale? Para ver un poco cómo es el informe nacional de cada país, podéis, o qué tipo de lenguaje usa, podéis ir aquí a la página web, vais a las DNRs, ¿vale? Y hacéis clic pues en el país que sea, ¿vale? Por ejemplo, Guatemala, y ahí te salen los documentos. Entonces, también ahí podéis encontrar inspiración de qué tipo de lenguaje está utilizando vuestro gobierno para eso. Y en la página del Pacto Global, también podéis encontrar reportes de empresa y también os da una idea de qué tipo de lenguaje, ¿vale? Se está utilizando. Y están los documentos de vuestros países, están todos siempre en castellano y en inglés. O sea que lo podéis encontrar. Os puede dar, vamos, inspiración de qué tipo de lenguaje están usando. Porque al final, como os decía, sobre todo es saber ponerlo con las palabras que quieren oír, porque ya lo hacemos. Último punto. Acabo la respuesta como en casi todas las otras preguntas. Estoy aquí para ayudar. O sea, estoy aquí para sentarme, revisar vuestras propuestas, ver cómo tenemos la suerte de hablar el mismo idioma. A otras regiones no las puedo ayudar porque no entiendo, no sé hablar árabe, ¿vale? Pero a vosotros, desde luego, me puedo sentar, revisar y decir, oye, ¿y por qué no incorporáis aquí que también hacemos esto, o esta frase, o yo sé que la ONU quiere oír más sobre género, ¿por qué no lo ponemos así? Y eso o sea, es cuestión de que lo mandéis y yo encantada de revisar desde el punto de vista de narrativa y desde el punto de vista del lenguaje lo que hacéis. Aquí tenéis, para terminar, en la intranet, si es que conseguís navegarla y aclararos, a mí todavía me cuesta bastante, pero encantada de mandaros el link. Aquí podéis ver en la intranet las funciones de la oficina de Nueva York, ¿vale? Y podéis ver un poco qué hacemos en advocacy, representación, todo el tema de trend analysis, ¿vale? Cómo hacemos el tema de partnerships, cómo trabajamos el tema de SDGs y aquí al final del todo pues tenéis también nuestro contacto, ¿vale? O sea que, pero vamos, creo que todos tenéis mi email. Publicamos alguna noticia que os puede dar también ideas de lo que hemos hecho, de lo que han hecho otros. Entonces ahí tenéis un montón de información. Y eso más o menos es. Perfecto, Sofi, muchísimas gracias. Creo que todas las respuestas que nos han dado nos dan muchísima más claridad para incorporar todo el tema de los ODS también en el trabajo diario que hacen las asociaciones nacionales, que hacemos desde oficina regional también obviamente, y de verdad de nuevo agradecerte por tu participación, también por todo el apoyo que nos brindas, porque sabemos que cualquier tema que necesitamos lo hacemos contigo en estos casos, y de verdad también poner a disposición a todos los procesos que también llevamos en Latinoamérica. Te vamos a estar compartiendo algunas buenas prácticas también que desde las 3 áreas hay en este tema de los ODS. También consideramos que es una construcción conjunta, lo estamos tratando también de hacer regional, y creo que por eso la importancia de esta sesión a nivel de taller y de encuentro. Entonces, muchas gracias, Sofi. Compartidme ideas porque, como os digo, vosotros vais súper avanzados y todo lo que vosotros generéis yo lo puedo luego compartir con otras regiones para que también se pongan al día y realmente ofrecer una imagen fuerte de federación y para yo tener inspiración de lo que hacéis. Y vamos, el próximo taller ya no tengo más hermanas que se casan, así que ya no tengo ninguna excusa para perdérmelo. El próximo taller contad conmigo porque para mí es un gustazo contribuir y también aprender de todo lo que hacéis. Así que un gusto y una pena no poder estar con vosotros.
Muchas gracias, Sofi, y esperamos tenerte dentro de un año o en otros eventos que se hagan en Latinoamérica, claro que sí, invitándote y también vamos a inspirarnos mucho en todo lo que nos mostraste y muchas gracias. Entonces, para cerrar esto, ya nada más sino darte las gracias, todas las preguntas que tengan las personas que están en el taller en estos momentos escuchándote, te las vamos también a pasar en estos temas y creo que va a ser un muy buen diálogo entre todos lo que vamos a generar. Entonces, gracias, Sofi. Y no sé si Gracias a vosotros. Dani, Rosita quieran decir algunas palabras al final de despedida para Sofi. Les doy la palabra. No, nada, muchas gracias. Rápidamente, perdón, agradecer a Sofía nuevamente todo su apoyo y por lo menos desde el área de subsidios gubernamentales, creo que es un gran reto aprender a mirar a los gobiernos desde lo interno, pero también desde lo externo, porque están allá en Nueva York. Así que muchas gracias por todo y de verdad que vamos a ponerle muchas ganas para integrar estas ideas en las estrategias de la acción. Bien. Sí, gracias, Sofía. También de mi parte, muchas gracias por aceptar la invitación, el video y en adelante también para seguir trabajando juntas. Encantada. Gracias. Para lo que haga falta. Hasta pronto, chicos, que lo paséis muy bien.